Muy buenas tardes. Gracias a todos. Disculpad el retraso por causas ajenas a nuestra voluntad y seguramente a la voluntad de nuestro invitado, que hoy va a poner de largo en Barcelona pues este libro, un libro que yo quiero recomendaros en el marco de los libros que estamos recomendando desde el Cercle, ¿no? La encrucijada es el último trabajo del ahora abogado, yo diría que ahora el ahora también juez, porque desde hace poco ya vuelve a ser lo que era, o está a punto de serlo, esperemos que sea así, don Baltasar Garzón, que como sabéis para muchos es pues un ejemplo de muchas cosas, ¿no? Sobre todo un ejemplo de valentía, de libertad y del inconformismo de búsqueda constante de una sociedad mejor, ¿no? Me decía nuestro común amigo David Martínez Madero que gracias a personas como él el mundo se mueve hacia adelante, porque si todos no tuviéramos la proactividad que él tiene en su ámbito profesional, como otros en otros ámbitos, estaríamos estancaditos y estaríamos en una situación de poco progreso. Vamos a hacer una presentación muy corta porque yo creo que alguna pregunta querréis hacer y desde luego algún libro vais a querer que os firme y Baltasar va con el tiempo un poco apretado. Además tenemos una sorpresa ahí escondida que os la vamos a enseñar de aquí un ratito. Pero la primera cuestión es una pregunta… Arriba. Esto aquí arriba. Ahora, ¿no? ¿Sí? ¿Hola? No. Hola. Ahora sí. Esto es Pegasus. Que no mentes la bicha. No llames al mal tiempo. Bien, Baltasar, muchísimas gracias por venir al Cercle, a tu casa, y por hablarnos de tu obra, de tu última obra literaria. La encrucijada a mí me da la sensación de que es un libro menos político de lo que cabría pensar de una persona que ha tenido pues una cierta connotación política, por bien que eres un jurista, naturalmente, sino es, me decía antes tu editor, que es un libro profundamente humanista. ¿Tú compartes que se trata de esto? ¿Qué nos has querido explicar en La encrucijada? Muy buenas tardes, gracias a todas y a todos por estar aquí. La verdad es que este es un acto que tendría que haberse producido hace una semana. Se suspendió por razones personales y familiares. Una operación quirúrgica se cruzó en el medio y también es la razón, el motivo de que tenga que volver pronto a Madrid. Gracias a la editorial Carena y a mi amigo y compañero por ese orden, de José Memprive, que nos conocemos desde los 11 años, cuando los dos entramos en el seminario. Porque aquí donde nos veis, a mí y a él que está ahí, íbamos para curas, pero bueno, luego cambiamos un poco los papeles. La encrucijada sí, es una introspección. Quizás también tiene sentido en el momento en que lo escribí o incluso estaba para publicar y vino la pandemia. Yo mismo sufrí en la primera oleada las consecuencias de la COVID, que me duran hasta hoy día en algunas secuelas, y eso me hizo reflexionar aún más y cuestionarme muchas cosas. Desde entonces hasta ahora, digamos que me he vuelto más autocrítico y más crítico también, pero a la vez más tolerante y más transversal en cuanto a la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad plural, es una sociedad diversa, y que lo que no admite son los apriorismos ni la dogmática más contundente de llevar la razón y que todos los demás no la lleven. Siempre hay matices, siempre hay puntos de vista, y yo creo que en mi caso he decidido que tengo que ser lo suficientemente abierto y poroso para que esas ideas que muchas veces están ahí flotando y que quedan sin que nadie las agarre, pues después de ese análisis de la sociedad, de cómo vivimos, de la profesión, de las relaciones entre unos y otros, en los distintos temas que se tratan en el libro, que se tocan prácticamente casi todos los temas de actualidad, pero también de reflexión, debemos ser mucho más transversales, es decir, aceptar y cuestionar, pues por ejemplo, el concepto de izquierda, lo que es la relación dentro del ámbito del progresismo, hasta el punto de que acuño un término nuevo que es el progresismo humanista, que es mucho más transversal, abierto a todas las opciones y con una serie, lógicamente, de planteamientos de mínimos que considero imprescindibles.
una interpretación. Por ejemplo, cuando hablo del derecho, hablo de una visión necesariamente progresista, con independencia de que sean los jueces o las juezas, fiscales o cualesquiera otros operadores jurídicos, de una tendencia ideológica o de otra. Pero necesariamente en los tiempos en los que vivimos, el derecho es un instrumento que tiene que servir para la protección de los ciudadanos y no para el interés ni de unos ni de otros, ni de las grandes corporaciones, ni de los más poderosos frente a los más vulnerables. Tiene que ser algo diferente. Es lo que trato de explicar, no técnicamente, sino con un lenguaje mucho más próximo a todos y a todas. Es decir, no se busca ser, como decía antes, dogmático, sino práctico, y en esa praxis extraer las consecuencias para ver cómo podemos generar una dinámica y una sociedad mejor. Baltasar, me decía un... Hola, sí. Digo, me decía un magistrado hace algún tiempo que el oficio de juez le permitía a él una cercanía con ese ámbito un poco de la miseria humana, ¿no? En el sentido más genérico de la palabra, no en el sentido peyorativo. Me da la sensación de que durante el tiempo que no has estado al frente del Juzgado Central de Instrucción que dirigías en la Audiencia Nacional, y estoy pensando en tu vertiente hispanoamericana, estoy pensando en el montón de gente con causas prácticamente perdidas o con pocos medios que, gracias a tu trabajo como letrado, disponen ni más ni menos que de la asesoría jurídica de alguien de tu nivel, pero sobre todo de alguien que se presta a ello. ¿Te ha reblandecido la piel? Es decir, ¿eres otro Baltasar Garzón como consecuencia de ese contacto con esa realidad, con esas miserias humanas que son grandezas humanas, finalmente? Digamos que soy diferente. Hay un pozo que siempre está ahí, ¿no? De hecho, el libro tiene un subtítulo que es Ideas y valores frente a la indiferencia. En ese subtítulo está el contenido de todo el libro. Para mí hay un concepto, un término que es inadmisible, siempre lo ha sido, pero en los tiempos en los que vivimos no es aceptable de ninguna forma, que es la indiferencia. Para mí la indiferencia es uno de los cánceres más graves que afecta a la humanidad, ¿no? El ver que pasan cosas y no hacer absolutamente nada por aportar siquiera un mínimo, escudándote en decir, bueno, yo no puedo, yo qué voy a hacer, no es mi problema. Es decir, reducirte a un círculo de protección donde están tus intereses, tu familia, tal, es decir, inhibirte de todo lo que afecta a tu entorno y a la sociedad, a la vez que te nutres de ella, pero no contribuyes a mejorarla, es muy grave. Entonces, sí me ha hecho replantearme muchas cuestiones y, sobre todo, no ser tan intransigente, que he podido serlo en algún momento, con otras. Y la vista latinoamericana, las vivencias durante ya mucho tiempo, pero más intensamente durante estos 11 años de travesía del desierto judicial al que me sometieron, porque digo 11 porque al final el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pues ha dicho que fue injusto, parcial, que no hubo ecuanimidad, que no había delito por el que condenarme, en fin, ha sido una resolución durísima en la que descalifican absolutamente al Tribunal Supremo Español, y de alguna forma pues eso me reconforta, aunque todavía no se haya implementado por el Gobierno. Es más, ya el Gobierno está incumpliendo el dictamen porque venció el tiempo prorrogado que le dio para cumplirlo el día 22 de abril de este mes de abril. Todavía no han dicho esta boca mía para nada, ¿no? Es un poco... y se llaman gobierno progresista. Yo tengo mis dudas en algunos aspectos, pero bueno, no voy a entrar en esa dinámica. Desde luego, aquí no lo están siendo. Pero no es nada, es cumplir. Si te proclamas internacionalista, si te proclamas defensor de los derechos humanos, si te proclamas en unas áreas que nos afectan a todos y tomas como base el respeto a las resoluciones de Naciones Unidas, debe de ser coherente y cumplirlas. No cuando te interesa las cumples, cuando no te interesa o simplemente eres indiferente, porque esto es un tema menor. Pero en fin, dicho esto, sí, la visión latinoamericana
he estado en en todos los países, pero trabajando en varios de ellos, y me ha hecho estar desde las montañas del Cauca con los indígenas hasta los mapuches en Chile, con los jóvenes del estallido social en Chile en primera línea frente a los carabineros, que nunca pensé yo que iba a estar casi en una situación de represión tan dura, que finalmente ha sido positiva porque ha habido un cambio social importantísimo, como en otros países, en Ecuador, en México, en Estados Unidos. Bien, he visto cómo esa realidad es mucho más dinámica que la que vivimos en la vieja Europa. Hay más savia, más vida y más diferencia y más desigualdad, aun cuando aquí la tenemos y no queremos verla. Y hay un principio que se infringe de forma sistemática, como es el principio de igualdad ante la ley. No todos son iguales ante la ley, aunque se proclame ese principio constitucional, pero no es verdad. Y en eso tiene gran responsabilidad el Poder Judicial, de que esto no sea así. También trato de esto en el libro y es algo que voy profundizando y creo que seguiré haciéndolo porque creo que es necesario para mejorar nuestra situación en la sociedad. De ahí la importancia de esa regeneración que rezuma, o ese mensaje de regeneración que rezuma en las líneas de este libro, un libro que rezuma en la vertiente más... yo me diría más generosa o más generosa en la medida que apuntas y que señalas, como decías, ámbitos concretos para la reflexión, para la autocrítica, para la humildad, ¿no? Es un libro, quien crea que ese señor que entraba cabizbajo por las escaleras de la audiencia diciendo, según algún medio, que se exhibía, y cuando salías por otra puerta decían que te inhibías o que te escondías, en fin, no, estamos hablando de una persona que tiene, o que en este libro nos está demostrando ese grado de sensibilidad y de humildad a la hora de poder argumentar las cosas. Baltasar, te voy a hacer una última pregunta porque voy a aceptaros, si queréis, un par de preguntas. Pero has dicho algo que es importante y es lo de exhibirse, no exhibirse. Mira, yo creo que la justicia se tiene que exhibir. La justicia se tiene que percibir por la ciudadanía que es justicia. Eso de que decir, no, el juez no tiene que ser conocido, el juez tiene que estar, no sé dónde está muchas veces. Eso es muy grave. Si vivimos en una sociedad en la que la información es universal, en que vivimos, nos guste o no nos guste, aunque haya un libro aquí que estamos presentando ahora, vivimos en un mundo en el que la comunicación audiovisual, las redes sociales, las fake news, todo esto está a la orden del día y lo estamos viendo día a día. Entonces, no puedes ser ajeno a eso. Y la gente necesita una referencia, necesita ver que la justicia funciona. Y la justicia funciona a través de resoluciones judiciales, a través de cara y cabeza y cuerpo. Es decir, no es una entelequia, no es algo que esté ahí, no es algo que viene por no sé, cuando se habla del Tribunal Supremo no se sabe prácticamente lo que es el Tribunal Supremo, cuando se habla de la justicia no sabemos bien qué queremos decir, por tanto hay que humanizarla, hay que no solo hacerla responsable, que lo es, como servidores públicos, que muchas veces se confunde, van hacia unos intereses determinados, sino hacia el interés de la utilidad pública y el servicio público. Los jueces, los fiscales somos servidores públicos, no somos titulares del poder. Muchos creen que es el poder judicial, se nos llena la boca de poder judicial y somos los servidores y administradores de ese poder judicial para quienes, los que son verdaderos titulares, que son los ciudadanos. Por tanto, tenemos que tener nombre y apellidos y nuestra firma tiene que ser bien clara. Hubo un tiempo en España en que el Ministerio Fiscal decía, firmado el Ministerio Público. El Ministerio Fiscal decía, bueno, esto es un ente. No, bueno, ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hombre, mujer, nombres, apellidos, porque todos somos responsables de nuestros actos. Y si hay una equivocación grave, no se protege la corporación. Tiene que estar individualizado y tiene que haber una clara corresponsabilidad, ¿no? Entonces, eso me ha hecho, lógicamente, enfrentarme a muchos de mis colegas que tienen una visión distinta. Yo la respeto, pero no la comparto, porque, insisto, la verdadera justicia, la que tiene que solventar y solucionar los problemas, es la que se ve, la que se siente
y la que se percibe como tal. Luego puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿no? Pero no es como un dogma de fe que te dicen y como te atrevas a decir algo contrario, te cae la de San Quintín, ¿no? Entonces, esa es una visión vicaria de la justicia que ya está muy superada, pero que veo y que me preocupa como ciudadano que esto se vuelve a reproducir últimamente en la justicia española, ¿no? Y lo vemos, todo lo que es la referencia al Consejo General del Poder Judicial, las guerras internas que hay, que la gente ni las entiende ni sabe, porque la gente lo que quiere es que le resuelvan sus problemas y no que unos estén peleándose con los otros y al final del día dices, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? No te enteras. Baltasar, digo que hay un muchacho que quiere ser de mayor juez, no ha acabado aún el segundo de bachiller y quiere ser de mayor juez. Y me ha dicho que te pregunte, y es mi última pregunta, te pido un poco de brevedad si puede ser, si no te ha temblado el pulso o se te ha hecho un nido de avispas la boca del estómago cuando has tenido que imputar a un dictador, has metido a la cárcel a un narcotraficante, a un político poderoso, a un banquero o a un narcotraficante de los de UPA. ¿Eso cómo se lleva como ser humano? Si dijera que yo no he tenido miedo nunca, estaría mintiendo. Y además nadie de aquí me creería, ¿no? Es decir, no nos pagan a los jueces, a los funcionarios públicos para ser héroes. No, simplemente nos pagan para ser servidores públicos y para que nuestras decisiones respondan a la necesidad de esa sociedad en cada momento histórico en la que tenemos que aplicar, interpretar el derecho. Claro que no me ha temblado la mano, sí he sido responsable, sí he tenido miedo, pero asumo mis decisiones. Cuando tienes que tomar una decisión, lo que no hago es dejar de tomarla por miedo, porque si así lo hiciera, ya ahí sí que estaría prevaricando, pero íntimamente conmigo. Es decir, no sería coherente con lo que digo y con lo que hago. Necesariamente tienes que ser coherente, no puedes actuar lo que se llama en derecho con reserva mental, es decir, no puedes, tienes que hacer coincidir tu razonamiento con lo que expresas y con tu dinámica y ejemplo. Por tanto, en esos casos, claro que sí, pero más que en esos casos yo te podría decir algunos en los que sí me ha entrado un vértigo terrible, por ejemplo, cuando ordené la operación policial contra el terrorismo contra ETA en la liberación de Ortega Lara. Sí, me entró un vértigo terrible, porque equivocarme significaba la muerte de una persona, sin género de dudas. O porque quedaba allí y moría, o porque si me equivocaba o nos equivocábamos de dónde estaba, evidentemente las consecuencias serían nefastas. Cuando esto se te plantea, pues claro que sí. En el tema que tú decías de Pinochet, bueno, ahí al fin y al cabo lo que me guió no solamente fue la ciencia jurídica, porque en ese tema y en la jurisdicción universal estábamos prácticamente, como me decía Cándido Méndez, que dice, eres como un explorador, dice, por detrás te tiran flechas y por delante te dan todos los ramajes y sales herido de cualquier forma, ¿no? Es verdad, era algo nuevo y entonces siempre había posibilidad de equivocarte, pero había una cosa que era fundamental. Vuelvo a decir, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la interpretación del derecho? Para mí, fundamentalmente, respetando el principio de igualdad, es la protección de las víctimas. No es el mismo plano en el que están las víctimas y los victimarios. Por tanto, en este caso, fue probablemente uno de los que menos duda tuve. Tenía que tomar esa decisión porque era necesaria la protección de las víctimas con una clarividencia absoluta. ¿Que me hubiese equivocado? Probablemente. Podía haber sido. ¿Que me hubiesen crucificado? Probablemente. Pero bueno, para eso me pagan. Era mi labor, ¿no? Si tenéis una pregunta o dos que hacer a Baltasar, sí. Bueno, veo que tenéis varias. Preguntitas breves y respuestas breves porque iremos un poco justos de tiempo. Cuando quieras, por favor. Bueno, me llamo Alexandra Di Stefano, Sí, me llamo Alexandra Di Stefano, soy autora también con Carena y periodista. Quería hacer un comentario de que pienso que realmente se pone demasiada presión sobre la sociedad más que sobre los gobiernos y que lo que pasa es que a veces los gobiernos nos fallan
y la responsabilidad suele recaer en la gente. O sea, tengo un poco esta sensación. Quería preguntar también sobre el tema de Assange, cómo está la situación, porque es muy desesperante. Y luego también preguntarle, señor Garzón, si usted sigue cogiendo y llevando temas relacionados con hay un tema en Indonesia que fue la persecución de presuntos comunistas, que es un tema que quedó sin resolver. Usted menciona a Indonesia en su libro, pero que quería saber si usted estaría dispuesto a encargarse de lo que pasó con estas personas, que son crímenes de lesa humanidad. Es porque yo lo he vivido como periodista directamente y quería saber si usted se encargaría de un tema. Bueno, hay tantos ámbitos y tantos escenarios en el mundo que es difícil ocuparse de todos ellos. Sí, Indonesia es un lugar de atención preferente no solo por el caso que menciona, sino también por las barbaridades que se están cometiendo allí en este momento y también por el ecocidio que se está cometiendo contra recursos naturales, con una sobreexplotación minera en Papúa. Es decir, hay muchos ámbitos que desgraciadamente no pueden ser atendidos, no por falta de voluntad, sino porque quienes tienen los intereses corporativos o gubernamentales en estos ámbitos entorpecen, y hay un mecanismo que es válido y es el de la jurisdicción universal. Pero fíjese, aquí en España fuimos pioneros. Cuando nadie tenía la jurisdicción universal, España fue pionera, pero no desde ahora, desde el siglo XVII, desde Francisco de Vitoria, hasta el día de hoy, no, hasta 2014, en que el partido político que gobernaba en ese momento, el Partido Popular, y previamente también el Partido Socialista y el Partido Popular en 2009, decidieron restringir el ámbito de la jurisdicción universal. Por ejemplo, qué bien nos vendría ahora en algunos de los acontecimientos que están sucediendo en el mundo, como por ejemplo la invasión de Ucrania, ¿no? Hay mecanismos que pueden ser utilizados y que deben de ser utilizados porque son garantía y protección de las víctimas y de la humanidad en sí mismo. Sin embargo, los intereses cruzados, sean corporativos, sean gubernamentales, diplomáticos, etcétera, se plantan delante e imposibilitan que esto sea así. Por tanto, sí que hay que prestar esa atención, como hay que prestar atención a Myanmar, como hay que prestar mucha atención a otros escenarios donde se está produciendo esas situaciones similares. En cuanto a Julian Assange, pues es un ejemplo más de una persecución política a un periodista que lo único que hizo fue, a través de su plataforma de Wikileaks, es dar a conocer al mundo las ilegalidades, irregularidades y delitos que se estaban cometiendo, procesos de corrupción, delitos de lesa humanidad en Irak y en Afganistán por parte de la administración de la época o de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Lo puso sobre la mesa, lo hizo público. Grandes periódicos del mundo, los más importantes como el New York Times, como Le Monde, como El País, como otros del mundo, se hicieron eco, lo sacaron. Nunca se les molestó a quienes publicaron esas noticias. Sin embargo, se fue contra él, se han hecho todas las artimañas habidas y por haber, y al día de hoy, yo soy el coordinador de la defensa a nivel internacional, pues lo tenemos con una decisión pendiente del ministro del Interior británico, del Home Office, para entregarlo a Estados Unidos por 18 cargos, 17 con base a la ley de espionaje de 1917. Alguien que ni siquiera ha extraído de ninguna agencia esa información, sino que la recibió, ¿no? Entonces, es muy grave la doble vara de medir, la forma de ver cuándo interesa una cosa, cuándo no, frente a quién se va, a quién se apoya o a quién se denosta. Es muy típico de los grandes países, de los países poderosos respecto de personas y de quienes se les ponen enfrente. La situación es delicada, estamos apelando a esa decisión, se nos negó el primer recurso, hay todavía algunos ámbitos para poder acudir y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y ver si finalmente se puede neutralizar esa extradición, que no tiene un contenido fáctico delictivo, sino es una persecución política.
política, claramente. Lo que ocurre es que en este caso es por parte de Estados Unidos. Como vamos con el tiempo un poco comprimido, ya sé que hay muchas manos levantadas, pero no vamos a poder aceptar todas. Me parece que tenemos una mano por aquí, pero os pido una pregunta muy rápida y a nuestro protagonista mi respuesta rápida para dar cabida a estas 2 o 3 que me habéis dicho, y luego voy a por la sorpresa que me está silbando desde dentro que quiere salir ya. Buenas. Me alegro de que hable. Yo iba a preguntarte también por Julián, pero por una cosa más. O sea, ¿qué tipo de Europa nos queda por defender cuando Borrell decreta la muerte de la libertad de prensa, la censura de algunos canales en pro de la de la invasión de Ucrania? Yo no logro entender en qué ayuda que no podamos ver Russia Today en el tema de Ucrania. Y creo que la Unión Europea, tal y como la conocemos, después de esa estocada que le han dado hace 2 o 3 semanas, hace un mes, y todos los periodistas callados, aquí hay muchos periodistas e informadores, todos callados, menos algunos, pero ¿qué queda? ¿Qué Europa nos queda por defender después de ese varapalo que ya, si no podemos... O sea, en Estados Unidos no se ha cortado la señal de Russia Today ni de los canales rusos, y aquí sí que somos tontos? Quiero decir, es que ya no sé qué nos queda por defender. Yo no estoy de acuerdo con esa censura, porque hay mucha gente que sí está, otros ni se preocupan, ¿no? Consumen lo que se les da y viven, pues primero aterrorizados, segundo preocupados y tercero indiferentes. Al final consiguen que se instale la indiferencia, y si ya analizamos las propias noticias que hacen referencia a Ucrania, pues ocupan el 3er, 4º o 5º lugar y muy escasamente abren cabecera de periódico. Eso es así, es triste, pero así sucede. Y esto con una guerra que tenemos en Europa, donde la solidaridad se ha disparado, mientras que en otras ocasiones se ha contenido y se ha impedido que los refugiados, sean sirios, sean afganos, sean iraquíes, sean de otras nacionalidades, les ha sido imposible e impedida, y viven en unas condiciones infrahumanas en campos de refugiados, el acceso a la Unión Europea. Ahora, miremoslo en positivo. Se está atendiendo a las víctimas porque es necesario, y esa solidaridad debería de funcionar en todos los casos, lo cual nos demuestra que es falso de que Europa no puede asimilar o aceptar personas perseguidas porque nos faltaría casi el alimento. Bueno, pues ya vemos que varios millones han sido asumidos por los países europeos, y todos estamos de acuerdo en que esto se haga así, y nos sale la solidaridad desde nuestras entrañas. Ahora bien, silenciar a una parte de la prensa, y en este caso a la prensa rusa, pues es darle armas a quien es el agresor principal, para siquiera que planteemos y vemos qué perfiles se están viendo en ese propio país, que cuando lees, ves, porque los periodistas saben hacer su trabajo, y hay que publicar entre líneas, y hay gente que es valerosa y que se arriesga y que no le importa que después le persigan o le sancionen y cuenta cosas. ¿Por qué no vamos a tener esa otra parte del conflicto? Y lo que estamos viendo es un bombardeo permanente hacia una dirección concreta, que yo no digo que no tenga que ser así, pero que cada uno actúe con libertad, que veamos todos los criterios que hay sobre la mesa y que podamos formarnos nuestro juicio. ¿Acaso se teme que alguien diga está bien hecho lo que ha hecho Putin? Yo no lo voy a decir nunca. Y no necesito que me prohíban a quienes pueden escribir en favor. Creo que es, no ya un solo error, es una barbaridad, porque nunca, primero soy antibelicista, y segundo creo que hay mecanismos para corregir determinadas situaciones y los intereses que cada uno está jugando en ese conflicto, que al no haber más que un relato quedan ocultos, porque no todos son inocentes en esta historia. Las únicas que están sufriendo las consecuencias son las víctimas, que son las únicas que no tienen voz
ni participación, ni nada. Bastante hace con sobrevivir. Pero ojo, hay muchos intereses cruzados aquí. Y no creo que contribuyan a que esto se solucione ese silencio, esa prohibición de información. Creo que es un error y que antes o después caerá por su peso. Escucharemos, si me permitís, vamos a hacer un pequeño paréntesis para lo que os voy a anunciar. A posteriori, si tenemos tiempo, recogeremos alguna pregunta más y el director del círculo os dirigirá unas palabras, ni que sea a nuestro protagonista, y José, el editor de Carena, nos va también a dirigir unas palabras. Pero antes yo voy a levantar el telón, es algo que siempre quise hacer, que es mover el telón y saber qué había detrás y pedirle a nuestro invitado, señoras y señores, don Paco Ibáñez. Bueno, muy buenas. Pues aquí estamos, me han pedido que cante una canción o dos y una, seguro que sabéis cuál va a ser, la otra os la diré luego. Y entonces me pasa como cuando hacíamos los conciertos con Goytisolo y con Alberti y le preguntaban a Goytisolo ¿y cómo lo vamos a hacer? Lo que diga Paco. Bueno, decía. Y Alberti, cuando fuimos a Jaén, ¿cómo lo hacemos? Lo que diga Paco. Y ahora, cuando me han pedido que venga a cantar dos canciones para Baltasar, le digo, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que diga Baltasar. Vale. Bueno, pues empezaré con la primera, claro. Porque no se empieza siempre con la primera. A ver. Eso. Ahora, os invito a que cantemos juntos la canción que le corresponde, que es Andaluces de Jaén. ¿Vale? Pero la cantáis conmigo, ¿eh? Vale. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levanto la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Bueno, no se os ha oído mucho, ¿eh? Una pequeña historia que me pasó en Jaén, justamente con Rafael Alberti, un concierto que di allí, y al final del concierto una periodista vino a hacerme unas preguntas y no sé por qué, no sé qué mosca me picó, qué moscú me picó, que me empecé a despotricar contra los comunistas. Y estaba al lado mío Rafael Alberti, que era comunista. Y de repente me di cuenta, ¿qué estás diciendo tú? Que estás loco. Pero seguí, como la rabia que les tengo, pues seguí. Y entonces la periodista estaba como asustada y le pregunta a Rafael, dice, señor Rafael, ¿está usted de acuerdo con lo que ha dicho Paco? Dice, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paco y con lo que va a decir.
le salió el andaluz que lleva dentro, ¿eh? Bueno, y ahora una canción anticonformista que se la debemos al que yo considero la capital del mundo de la canción. Bueno, considero Francia como la capital del mundo de la canción, y la capital de Francia de la canción es Georges Brassens. Y una canción anticonformista es La mala reputación. A ver si me acompañáis, ¿eh? A ver. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos otra vez. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír: muerte, muerte al villano vil. Muerte, muerte al villano vil. Y la letra... No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír: muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Voy a pedir, por favor, a José, al editor, que suba su momento al escenario, que creo que querías comentar una cosa, y después daremos un paso a nuestro anfitrión, al director del Cercle. José. Bueno, yo solo una palabra. Estoy muy emocionado. Dar las gracias primero al Círculo Artístico, encarnado en su director, que necesitamos muchísimas instituciones como esta para salvar el espíritu del libro que ha escrito Baltasar, que es el espíritu del humanismo. Necesitamos instituciones y quería ofrecer todo nuestro esfuerzo y agradecer infinitamente su labor
artística en todos los ámbitos. A José Félix Benz, muchísimas gracias. Gracias también al taquígrafo, gracias a Carlos Quiles, que han hecho un acto de generosidad que es olvidándose de sí mismos y poniéndose al servicio del espíritu del libro de Baltasar. Muchísimas gracias, hoy lo he conocido y la idea es integrar toda la energía. Muchísimas gracias a Baltasar, que voy a ser breve, pero no me voy a contar una anécdota de que cuando tenía 11 años era así de pequeño y estábamos en el seminario jugando un partido y el árbitro tenía como 2 metros, yo lo veía, y en un momento determinado, no sé lo que hizo, coge Baltasar el balón, se va hacia el árbitro y le empieza a pedir explicaciones y el otro no sabía si reír y todos asustados. Total, que al final le dice, y no vuelva a ocurrir. Y yo digo, este hombre es suicida. Y luego cuando he ido por muchos sitios presentando libros en Galicia, las fundadoras de Madres contra la Droga me contaban que a sus hijos, cuando salían del instituto, iban a tomar una caña, le regalaban droga, cocaína, y nadie se atrevía, ni jueces, ni policía. Dice, y llega un chaval de 30 años y digo, igual que en el seminario, porque hay que tener amor, hay que tener fuerza y hay que tener coherencia. Y él, a lo largo, aún pareciendo que la institución lo ha anulado, ha sido al contrario. Yo creo que este espíritu, que es el que subyace en la encrucijada. Yo digo siempre que la encrucijada es un libro de amor. Es un libro de amor bien entendido. Cuando lo reescribe, estaba en una situación terrible personalmente, y en esta ocasión, cuando uno está así, lo normal es venirse abajo, y ha hecho un libro que es un manifiesto por las generaciones. Ya no piensa en él, es un manifiesto humanista para salvar. No le podemos dejar a nuestro hijo el mundo tan hostil, y en unos momentos tan duros el libro ganó en una intensidad y en un amor, y yo creo que es un libro de referencia porque nace del amor valiente, no del amor edulcorado que nos quieren vender. Es el amor comprometido que él siempre ha defendido y que ha liberado a muchísima gente. En Galicia, afortunadamente, las generaciones posteriores han podido tener defensa, ¿no? Entonces, quiero recomendar el libro como una bandera de solidaridad, de decisión, de firmeza y de amor. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo todos aquí, porque en estos tiempos en que todos nos asustan con que si sales de casa, que hacen de nosotros ataúdes andantes, que no te puedes acercar a nadie, en estos tiempos ustedes han dado lo más maravilloso que tenemos, que es el tiempo, y han venido aquí en torno a algo que nos puede, no para nosotros, sino para los que vienen. Entonces este es el espíritu de la encrucijada, el espíritu que mi amigo Baltasar exhibía desde los 11 años y que
me alegro, para mí es un orgullo que este espíritu se vaya extendiendo. Muchísimas gracias para mí. Bueno, veis que esto es una declaración de amor. Cada vez que presentamos el libro me quiere más. Yo también a él. Bueno, tiene su interés, ¿eh? Porque él está detrás de una historia y es que yo haga un libro. No inmediatamente, pero sino que haga un libro que él quiere publicar. Y es un libro de poemas y de relatos cortos, ¿no? Que yo cometí el error de enseñarle un par de ellos en un momento determinado y, como habéis visto, es machacón, machacón, machacón. Y eso me dice, no, esto es un acto heroico, abres tu corazón, tu intimidad. Digo, pues es que eso es lo que no quiero, hombre. A mí me da mucha vergüenza de todo eso. Yo digo, descolocaría a todo el mundo ver que en el Juez Estrella hay un raudal del amor que subyace ahí, pero una vena lírica que estoy empeñado. Y de hecho, hoy le había dicho que me había prometido que iba a leer un poema, pero ya lo leerá en otra ocasión. Creo que es necesario aunar lo social con lo anímico, con lo lírico, y creo que descolocaría mucho, porque todos tenemos un alma y todos tenemos que dar esa luz. La lírica está por encima de la poesía, de la ideología, y ahora necesitaríamos la generosidad de todos los partidos para decir, estamos en un momento muy duro, vamos a olvidarnos de las diferencias y vamos a abrir el ojo de luz, que es esa luz que tiene Baltasar y que él es muy obcecado, pero yo también, que lo vamos a presentar próximamente. Muchas gracias. Sí, nos va a leer un trocito porque ha claudicado a la tenacidad de su editor. Voy a leer lo que he empezado a hacer, pero que no salga de aquí, que no salga de aquí, ¿no? Ya me pongo nervioso. Esto, mira, todavía no tiene nombre, y dice así: he visto el dolor en tu cara tranquila, he sentido una punzada en mi alma al verte sufrir. Tu templanza frente a quienes te atacan con mentiras ominosas, calumnias, me hace pensar que aún hay esperanza. No obstante, siento vergüenza y hasta cierto punto asco de esos canallas con nombre y apellidos que significan su odio ante quien cumple con honor su deber. Los he visto traicionar, los he visto corromperse, los he visto trepar arrastrándose de forma miserable, y sin embargo escriben y hablan mostrando su hedor y su ponzoña ante quien de forma prístina se les enfrenta. A pesar de ello, tu humildad brilla como la estrella polar. Solo hay que verte para saber que la justicia tiene nombre de mujer y ese es el tuyo. No pierdas el tiempo en atender a los mezquinos, no emplees un solo minuto de tu precioso tiempo en atender a quienes se descalifican por sí solos. Eres grande y tu nombre ya ha quedado grabado en la memoria colectiva de este pueblo. Pasaremos todos y seremos polvo, pero tu nombre estará impreso en las letras de la verdad, la memoria y la justicia, porque tú has sido bálsamo para miles de víctimas olvidadas. Tú has recuperado, has salvado, al pedir perdón a aquellos, a una sociedad injusta y dominada por el olvido de la impunidad. Serás historia y tu ejemplo quedará para siempre entre nosotros. No te rompas, no te quiebres. Siempre estarás ahí, junto a los débiles y vulnerables, porque tú eres así. ¿Estás contento ya? Por favor, Félix.
director del Círculo, y José. Vamos a poner ya final al acto. Félix. Sí, no, es que yo quiero que José esté aquí conmigo, porque ha sido excepcional. Bien, en primer lugar, buenas noches, bienvenidos al Real Círculo Artístico. ¿Así? Bien, yo creo que después de tu intervención y con este recital magistral de Baltasar, creo que habéis cerrado el círculo, ha dado sentido a que esta presentación hoy se celebrará en esta casa. Muchos ya la conocéis, los que no la conozcáis sabéis que esto es el Real Círculo Artístico, una institución con más de 140 años y que precisamente surgió de la ilusión de intelectuales, de artistas, sin colores políticos, como aún se mantiene y la estamos manteniendo. Es una entidad completamente libre, donde aquí el pensamiento se puede expresar en todas sus condiciones y líneas. Y es una institución básicamente de arte, cultural. Y sabéis que la cultura no puede tener colores. Y por tanto la cultura es un medio para que podamos, a través de sus valores, convertir y hacer unas sociedades quizás un poquito mejores. Si hubiera más cultura, seguro que habrían menos guerras. Esto está demostradísimo. Baltasar, ha sido excepcional. Quiero agradecerte tu presencia aquí, en una institución histórica de la ciudad de Barcelona. Carlos Quílez, también agradecerle. Es muy inteligente, Carlos, y él tuvo esa visión de saber escoger esta casa como una casa para iniciar un proyecto que se llamaba Vermut Negra. Habéis visto que hablamos de Vermut. Aquí ahora vamos a hacer la entrega de Izaguirre, que es un vermut que nos está sponsorizando, y literatura criminal, y más de 8 sesiones, más de 8 meses con sesiones con personalidades de todo tipo que han pasado por esta estrada. Esta semana ha sido una semana de lujo, yo no sé qué nos ha pasado. Tuvimos a Jaume Plensa, el artista más universal y también con unos valores que encajan perfectamente en lo que ha sucedido hoy aquí. Emilia Castañeda, una mujer luchadora, socia de esta casa, que le acabamos de hacer también un homenaje con una exposición tremenda ayer. En menos de un mes, 2 presentaciones de Editorial Carena. No sé si lo sabéis, pero es que Editorial Carena nació aquí, en esta casa. Sí, esto os lo puede... Por eso quería que subiera conmigo. Cosas que pasan, que son increíbles. Por lo tanto, todo y que es una institución cultural de artes plásticas, aquí tiene cabida la poesía, la literatura, la música, el cine, el teatro. Evidentemente, hoy un artista como Baltasar Garzón, pero en su vertiente artista, porque nos ha recitado la poesía, pero sobre todo porque también, en definitiva, la jurisdicción también entra en este marco de sociedad, pues para nosotros es un honor y les voy a invitar, cuando acabe la sesión, a los dos, porque quiero que también Editorial Carena, y por esa relación de ese seminario, que vaya con el seminario, los valores que salieron allí, firméis en el libro de oro de la entidad después. Yo voy a hacer entrega del obsequio que nuestro sponsor Izaguirre, pesa un poquito, es una caja preciosa y hay producto, pero de un producto pues muy exclusivo. Adelgazante, efectivamente. Y nada, agradeceros de nuevo a todos y sobre todo a ustedes, espero que les haya gustado y que hayan disfrutado pues de tener esta personalidad aquí con nosotros, pero también la música. A ver, Carlos. Paco Ibáñez, Paco Ibáñez, en esa fusión de la cultura, del arte, en definitiva. Hoy tenemos aquí jurisdicción, editorial, poesía, música. Muchas gracias a todos, ha sido un placer, la verdad. Muchísimas gracias. Yo quiero solo decir una cosa más y recordar hoy a alguien que nos ha abandonado recién, que es Juan Diego. Estamos en un lugar de arte, en un lugar de cultura. Un abrazo fraterno a ese gran artista y a ese gran hombre y comprometido políticamente. Y menos mal, querido director, que no has dicho que esta institución es apolítica, porque entonces hubiéramos partido aguas. Has dicho, muy bien, porque la cultura es política, que no quiere decir que sea mala, pero es política. Todo es política entre nosotros. Política es, como bien sabes, entendernos, aproximarnos y por tanto todo eso. Los que lo ignoran son los políticos. Eso es. Bueno, muchas gracias, Jordi. ¿Cómo estás?
Gracias.